hablar de una alimentación post-COVID, tenemos que tener en cuenta cómo fue que vivieron la enfermedad, cuáles son las secuelas y los síntomas que padecieron. Muchos de los pacientes que presentaron la enfermedad de COVID han dicho que presentaron hiporexia. Esto quiere decir falta de apetito. En su mayoría presentan pérdida de peso y obviamente nosotros sabemos que un alto porcentaje presentan pérdida del olfato y del gusto. En este caso, si el paciente presentó una pérdida de peso, lo recomendable sería recuperar el peso perdido, otorgarle una alimentación correcta, consumir frutas y verduras, el mínimo de 3 raciones al día de frutas y 3 de verduras. ¿Esto con qué fin? Recordemos que las frutas y las verduras son los alimentos en donde nosotros podemos encontrar las vitaminas y los minerales. Sirven como una fuente de antioxidante y esto nos va a ayudar a tener una recuperación mucho más pronta. También las guías nos recomiendan mantener una buena hidratación. Nos dicen que mínimo debemos asegurar el 1.8 litros de agua al día. ¿Esto por qué? Porque obviamente cuando el paciente enfermó, presentó mucha tos. La tos hace que nosotros nos deshidratemos. Entonces, los pacientes post-COVID presentan deshidratación en su mayoría. Otra de las cosas que tenemos que tomar en cuenta y que nos marcan las guías es que nos recomiendan el consumo de alimentos, pero que sean bajos en grasas. Por ejemplo, sí podemos y sí nos recomiendan el consumo de lácteos, como la leche, el yogur, pero que sean totalmente descremados. ¿Esto por qué? Bueno, porque también vamos a recordar que es una muy buena fuente de calcio y de otros nutrimentos, así como de proteína. Es importante recalcar que los pacientes que presentan la enfermedad de COVID, las guías nos marcan que la alimentación debe ser hiperproteica. Entonces, no quiere decir que durante los 15 días que yo estoy realizando mi cuarentena únicamente voy a consumir una alimentación hiperproteica, sino esta alimentación tiene que continuar el periodo post-COVID. Entonces, los lácteos también son una fuente de proteína. Bueno, tenemos que recordar que los tipos de dieta los vamos a dividir en dos secciones, ¿no? Las dietas que son modificadas en nutrimentos y dietas que son modificadas en consistencia. Entonces, cuando un paciente cursa con estos síntomas de disfagia, que es el dolor o la dificultad para deglutir, nosotros, nutriólogos, lo que tenemos que hacer es aportarle a nuestro paciente un tipo de dieta modificada en consistencia. En este caso, podríamos utilizar unas dietas en forma de puré o unas dietas suaves. ¿A qué nos referimos con una dieta suave? Que no es lo mismo que una dieta blanda, que eso es algo que normalmente confunden. Lo que quiere decir una dieta suave, a diferencia de una dieta blanda, la dieta suave únicamente contempla alimentos que no tengan orillas o que no tengan algo que puedan lastimar al momento de deglutir. Sin embargo, podemos utilizar, por ejemplo, fruta cocida, verduras cocidas, y esto nos va a ayudar a que el paciente pueda alimentarse de mejor manera. Insisto, tendríamos que hacer una dieta adecuada al paciente, en este caso con las calorías que nuestro paciente requiera. Si es que mi paciente requiere alguna condición en especial, por ejemplo, suplementarlo con hierro o que sea alta en fibra, alta en proteína, pero modificando el tipo de consistencia de la dieta que nosotros podemos aportar. También en este caso, si vemos que nuestro paciente, y así nos los marcan las guías, si nuestro paciente no logra cubrir el 60% de su gasto energético total, nosotros podemos optar por aportarle un complemento nutricional a nuestro paciente. Esto puede ser cualquier suplemento que nosotros podemos encontrar, ya sea en las farmacias o en los centros comerciales, y con esto complementar la alimentación de nuestro paciente. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, posterior al egreso, tienen miedo, ¿no? Entonces no se sienten como muy seguros de consumir todos los alimentos o que las cosas les vayan a hacer daño. Entonces nosotros tenemos que asegurar que nuestro paciente no esté quedándose corto en el consumo de las calorías. Bueno, nada más hay que recordar que los alimentos
son literalmente nuestra fuente de todos los nutrimentos, y lo que comemos es cómo nosotros vamos a estar. Entonces, si nosotros nos alimentamos bien, vamos a estar bien. Si nosotros preferimos alimentarnos con los famosos alimentos chatarra, pues muy probablemente vamos a enfermar y posterior vamos a tener consecuencias. Siempre tener en cuenta que la alimentación o nos puede ayudar o nos puede perjudicar. Y eso sí depende de cada persona, de saber qué es lo que estamos eligiendo para alimentarnos.